Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy muy contentos de poder conocer a Agustín Pablo. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Agustín Pablo? Hola, Ariel, muchas gracias por invitarme a participar de tu canal. Y bueno, acá estamos para hablar de la trampa del trabajo. Exacto, te presento. En primer lugar, decir que eres CEO y founder de colaborando.net y autor también de la obra La trampa del trabajo, un libro que muestras cómo pensar y actuar estratégicamente para mejorar nuestra vida laboral y financiera, analizando para ello las distintas formas de trabajo y también ofreciendo claves para poder progresar económicamente sin sacrificar, importante, en primer lugar, la salud, la calidad de vida y también poder también después tener una etapa activa en la jubilación o poder también disfrutar de esta otra etapa. Agustín Pablo, me gustaría preguntarte acerca del origen de este libro. Cuéntanos un poquito la historia, cómo surgió la idea y cómo también lo llegaste a materializar. Cuéntanos. Bueno, esto comenzó cuando yo terminé el secundario. Ujú, Eh, Empecé un poco a seguir el mandato social o el consejo común de estudiar una carrera, buscar un ujú, empleo, bueno, tratar de ir progresando en ese empleo hasta llegar a la jubilación. ujú, Cuando empecé a estudiar, me anoté en ingeniería electrónica en Buenos Aires, Argentina. muy bien. Me di cuenta de que, bueno, que para que eso me dé una salida laboral iba a pasar bastante tiempo. Ujú, Entonces, bueno, como yo ya me había independizado, vivía solo y necesitaba hacerme cargo de mis gastos, digamos, ujú, eh, bueno, busqué un empleo, no me alcanzaba realmente para llegar a fin de mes, ujú, digamos, y pagar todos los gastos, entonces tomé un segundo empleo. ujú. Entonces, por ese entonces estaba trabajando unas 16 horas por día, más las horas de viaje. Bueno, me pasaba todo el día fuera de casa. A tope. Eh, Estabas a tope de obligaciones, ¿no? claro, y bueno, y por ende me di cuenta de que la carrera así no la podía continuar, empecé a cursar Claro. los sábados, y bueno, ahí fue cuando me di cuenta de que ese consejo, que tal vez era un consejo más asociado a la era industrial, no Ujú, estaba aplicando tanto a la era de la información y mucho menos a la era de la inteligencia artificial claro. que se está por venir, que está Sí. ya, bueno, ya ha llegado, digamos. Y luego entraremos en Eh, detalle porque yo creo que el tema del trabajo, con eso ya sí que habrá un cambio radical. Sí, sí. sí, 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 sí. Y, y bueno, entonces ahí empecé a darme cuenta de que ese consejo, ese Ujú, camino, eh, tenía ciertas fallas. ujú, Ahí fue cuando descubrí, digamos, bueno, en principio esa carrera no la pude continuar, empecé a ujú. estudiar redes informáticas, que sería un equivalente a lo que hoy sería la programación. Sí, Después estudié programación varios años después, pero en ese momento estudié redes informáticas y muy bien. ahí, bueno, pude conseguir un empleo mejor, digamos, y acomodarme un poco mejor económicamente, ya tener un solo Ujú, empleo, y bueno, ahí seguí estudiando, muy rendí bien. certificaciones internacionales y demás. Pero así todo, en un momento yo me di cuenta de que esa carrera corporativa tampoco me iba a llevar demasiado lejos. Ujú, Entonces empecé a darme cuenta que tal vez tenía conocidos, amigos que tal vez tenían un comercio o hacían otro tipo de actividades que aparentemente eran más sencillas, pero a la vez yo veía que económicamente estaban mucho mejor que yo, a pesar de ujú, que yo ya estaba teniendo un buen nivel técnico y un buen trabajo, un buen sueldo, digamos. ujú. Pero bueno, veía gente como tal vez en otro tipo de actividades que ganaba mucho más. Entonces empecé a replantearme si ese camino también era el correcto, ¿no? Claro. Y ahí fue cuando empecé a descubrir que hay como cuatro fuentes de ingresos principales, digamos, ¿no? Está, bueno, lo que sería el empleado en relación de dependencia, digamos, el Ujú, trabajador común, digamos. Después está el emprendedor, ujú. el empresario y el inversionista, ¿no? Muy bien. Y pienso que cada rol, cada fuente esa de ingresos tiene sus dificultades, sus problemas, sus trampas, como digo en el Ujú, libro, cada uno de estos tiene su trampa, pero con el mismo esfuerzo y el mismo trabajo, la misma dedicación, el mismo estudio, ujú, los resultados que se pueden obtener son muy distintos. ujú. Y en ese momento yo no había encontrado una información como esta, digamos, de que divida bien estas fuentes de ingreso y explique Claro. bien de qué se trata cada una. Solo Vale. estaba el, bueno, estudié una carrera, una carrera laboral en una empresa, digamos, Ujú, pero los demás estaba en el aire porque mucha gente lo habla, mucha gente en las familias, incluso uno dice, bueno, ¿a quién le va bien? Y bueno, vos decís, tal vez al que le va bien, pensás que tal vez no es al que mejor le debería ir y a otra persona que dice, esta persona con todo lo que estudió, todo este trabajo, y tal ujú, vez está luchando financieramente toda su vida, entonces
todo eso lo empecé a elaborar con los años, fui cambiando de una fuente de ingreso a la otra y, y con el tiempo dije, bueno, esta información la tengo que transmitir porque Ujú. yo en su momento no la encontré, me hubiese gustado hace 20 años atrás poder tener esa información más clara y tal vez ir directamente por un camino más directo, ¿no? Ujú. Y así surgió, bueno, la idea de crear colaborando.net, que es una Muy bolsa de bien. empleo y un marketplace de servicio, pero un poco la idea era para transmitir esta información y, bueno, contar estas fuentes de ingreso y ayudar en cada proceso, porque tampoco es que pienso que todos tienen que ser emprendedores o todos empresarios, como a veces me hablan en las redes sociales y demás. Depende de tu momento de tu vida, qué quieras resignar Correcto. y qué no. Son eh, elecciones, son decisiones que cada uno puede llegar a hacer, ¿no? De alguna manera. Tal cual. Pero yo lo que pienso es que es muy importante saber qué esperar y qué no en cada caso. ¿Vale? Porque si vos estás haciendo una carrera laboral de empleado, ya sea en una empresa, en un banco, donde sea, bueno, si vos sabés qué podés esperar y qué no, Claro. evitás muchas frustraciones a futuro, Es digamos, como ¿no? saber las reglas del juego, ¿no? Si tú juegas a este juego, las reglas son estas. Si juegas al otro, son otras, ¿no? Igual que tú no puedes jugar al fútbol, pues con las manos, no puedes tampoco pues, golpear el balón con el pie en básquet, ¿no? Entonces cada sector, cada ámbito tiene sus propias reglas. Exacto. Pero yo creo que no siempre se conocen bien esas reglas, digamos. Claro. Muchas veces hay confusiones, muchas veces son confusiones hechas un poco a propósito, a veces Ya. por la política o No por... interesa, ¿no? Que los gobiernos, la gente sean todos empresarios o inversores. Es como. Me recuerda un poquito también Agustín Pablo, que seguro que habremos quizá también leído mismos libros o libros también quizá de emprendimiento, al cuadrante del empleo del Kiyosaki, ¿no? De Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre, que él luego, en lugar de decir emprendedores, dice autoempleados. Pero bueno, está un poco en esta línea, ¿no? De que la gente tiene muy claro Sí, que tiene que tener un trabajo, luego hay gente que evoluciona o no y pasa a ser emprendedor, que a veces un emprendedor no es más que un autoempleado, ¿no? De tú mismo, y luego ya, ¿no? Las siguientes cuadrantes, que son los de empresario y inversor, que son cuadrantes que yo creo que la gente a veces no tiene en mente, ¿no? No cabe como posibilidad. Es como trabajar o trabajar mi empleo, pero no hay más. sí. Yo lo que descubrí básicamente es que con el mismo esfuerzo el Ujú. resultado puede ser muy distinto. O sea, si Claro, vos, bueno, haces una carrera universitaria, sí, que está perfecto, me parece muy bien, el tema es también después cómo la aplicas, ¿no? Pero es un esfuerzo muy grande. correcto, Y después el trabajo y demás. Y tal vez poner un comercio, aprender a vender, exacto. marketing, y ofrecer un producto, un servicio y demás, también requiere años de práctica, de aprendizaje, de estudio, Ujú. pero los resultados que podés lograr sí son muy distintos. Y Claro, eso es lo que generalmente no se sabe del todo. ya, Entonces después muchos empleados y demás dicen, bueno, ¿por qué no tengo la vida que debería tener o que quisiera correcto, tener? ¿Y por qué no llego a pagar esto o lo otro? ¿Por qué el alquiler me resulta caro, el acceso a la exacto. vivienda? Bueno, yo creo que es muy importante elegir de antemano, digamos, qué precio estás dispuesto a pagar y Mm, por qué camino ir. importante. Y Esto bueno, del precio eso es muy hace que... interesante, ¿eh? Es algo que la gente a veces pasa por delante, pasa por desapercibido, pero realmente es esto, al final vivimos un mundo causal. Lo que siembras recoges de alguna manera. A veces hay gente que Sí, dice, no, yo he pagado el precio de estudiar una carrera. No, no, no. Esto es un precio, la pero hay carrera muchos es, para más. mí, es una herramienta. Después hay Claro. que ver qué hacer también con esa herramienta, ¿no? Es Que eso como que también, es el punto. Agustín Pablo, perdón que te corte, veo también mucha gente en esta generación que está subiendo, generación, yo creo que tú y yo debes tener una edad parecida, ¿no? Supongo que debemos de ser más o menos los dos millennial, ¿no? Más o menos. Pero ahora Sí, la sí. generación que sube, yo creo que es como que muchos, no digo todos, ¿eh? Pero mucha gente cree que merece, ¿no? Ese punto de merezco porque salgo de una carrera, empezar con un sueldo X, ¿no? O que me den X oportunidades. Y al final es lo que tú has Bueno, dicho, son precios. eso creo que tiene que ver con este consejo, este mandato social, ¿no? De estudiar, buscar un Claro, empleo. claro, Bueno, después, incluso esto venía muy asociado a trabajar toda la vida en una empresa, que eso ya no correcto. existe más hace muchos Eso años, ya digamos. no.
Y también por la era Entonces, que viene antes de la, bueno, después de la guerra, ¿no? De los años 50, 60, que la gente no estudiaba o había poca gente que estudiaba, con lo cual, si tú eras universitario, tenías la carrera, pues claro, como todo el mundo era casi casi operario, ¿no? Pues pasabas directamente a ser, pues, alguien que tenía un nivel superior. Pero ahora también, seamos francos, ¿cuánta gente, la gran mayoría de personas están estudiando carreras o títulos universitarios? O sea, sí que hay gente sí, que te bueno, dice, no, no hace falta, sí, pero la gran mayoría de gente normalmente estudia títulos universitarios. Con lo cual, el mercado es un tema de oferta y demanda. Si hay tanta gente que es titulada, no tiene tampoco un bueno, valor extra. eso, digamos, hay varios puntos ahí, ¿no? Primero es eso, después es que las profesiones y demás hoy por hoy cambian muy rápido. Tal Claro, vez uno estudia una carrera 5 años después ya está todo obsoleta. medio obsoleto. Exacto, Después está el tema de la edad, porque no es lo mismo buscar empleo con 25 años y recién egresado que a exacto, los 40, 45, 50 años, correcto. donde los jóvenes no solamente que están más actualizados y conocen tecnología, redes Mm, sociales y cosas que tal vez los mayores no tanto, claro, sino que muchas veces hacen los mismos trabajos por menor salario. Entonces, entra a haber una competencia que termina siendo muy, muy nociva, digamos, para el empleado, digamos, el que hizo toda su vida planificando ser empleado, ¿no? correcto. Es así. Pero también hay mitos en ser emprendedor y empresario, digamos, ¿no? Porque el empleado dice, bueno, perfecto, mi jefe me pide esto, me presiona con esto y demás, voy a ser emprendedor, voy a ser mi propio jefe, voy a tener mi propio horario, voy a poder, no sé, irme de vacaciones más seguido. Ujú, Y lo primero que descubrís es que eso es exactamente al revés, por lo al menos revés. hasta que lo manejes, tengas cierta, digamos, conocimiento y demás para Correcto. manejarlo más como empresario. Yo lo veo como un Bueno, bebé, como ser padre. La gente cuando empieza un negocio es como si tuvieras de golpe un bebé. Un bebé que necesita tu atención constante, tu energía, tu dinero, tu alimentación y todos tus recursos. sí, y estás 24 horas pensando en eso. Lo primero que perdés es el tiempo, Exacto. sobre todo porque al principio lo más común es empezar como emprendedor. Entonces uno termina estando en la parte operativa de su Mm, propio trabajo, o tal vez porque no sabe todavía bien cómo delegar las funciones o no tiene el capital inicial para hacerlo. correcto. Eh, Entonces, bueno, yo hablo en el libro, digamos, como yo pasé Exacto. por los cuatro fuentes de ingresos, hablo un poco de cada uno. La de empleado, digamos, es la más clara porque es tal vez incluso la que tiene las más contras, ¿no? Ujú, Yo creo que es como un camino que el objetivo final es llegar a ser empresario e inversionista. Creo que son los dos lugares donde podés ganar más, podés vivir mejor, podés claro. tener más tiempo, Sí, pero sí. también tienen sus problemas, ¿no? ¿Cómo hiciste la Eh, transición? Vamos a esos cuadrantes o esos saltos. ¿Cómo pasaste de uno a sí. uno? Para que también la gente pueda conocer un poquito de tu historia. Bueno, como te comentaba, bueno, primero empecé con dos trabajos. Ujú, Esto te comento un poco también porque arranqué bastante de abajo, digamos, ¿no? vale. En su momento hasta tenía dificultades para los alimentos, digamos. O sea, Ujú, vale. em, después, bueno, empecé a tener una carrera laboral, estudios, certificaciones internacionales y demás, y empecé a estar en una posición más cómoda. Pero ahí Ujú, me di cuenta, cuando ya estaba estudiando el último nivel de mi carrera, que yo veía las ofertas laborales en ese momento y decía, bueno, mi sueldo lo voy a poder incrementar en un 30-40%, lo cual era bastante bien, porque yo ya ujú, estaba en una buena posición, muy bien. pero yo empecé a hacer cuentas y digo, bueno, tampoco eso me va a alcanzar para comprarme mi casa o Claro, para vivir demasiado bien, me va a alcanzar para vivir, pero bueno, no claro. mucho más que eso. Entonces ahí dije, bueno, este camino, hay algo que está mal. Ya. Entonces, hablando con mi hermano, bueno, tengo cuatro hermanos mayores, eh, él tenía una distribuidora de alimentos para mascotas Ujú, muy grande en Argentina y me dice, bueno, él había empezado también como emprendedor y estaba ujú, colapsado y tenía problemas de salud, de un montón de cosas porque estaba muy, muy comprometido con su trabajo. Entonces me dice, por favor, vení a ayudarme. Y bueno, y ahí yo dije, bueno, tal vez es momento de salir de esa carrera que vengo haciendo, aprender del comercio, de las ventas, del manejo de muy bien. proveedores, de personal. Y bueno, entonces ahí fue cuando, estudiando ya para la última certificación, dije, no, este camino, eh, por más que estaba seguro que lo iba a lograr, porque ya estaba cerca y demás, dije, tengo que cambiar. Y ahí empecé a trabajar en la distribuidora de él.
Ahí empecé yo a quedar como encargado general, digamos, teníamos 15 personas. Bueno, llegamos a ser número uno en venta del Mercado Libre, que en Argentina vendría a ser como Amazon acá, Sí, digamos. conozco. Era muy grande y bueno, necesitaba ayuda. Y ahí aprendí mucho de lo que es el comercio, las ventas y demás. Y ahí empecé a trabajar ya más del lado de emprendedor, porque bueno, Muy si bien bien. el negocio era originalmente de mi hermano, él estaba ya colapsado muchos años de hacer ese trabajo y Hacías empecé dirección, a... hacías también gestión, con lo cual, aunque no fuera tu negocio como tal, pero sí que estabas también como en una posición donde podías aprender desde casi casi como si fuera tuyo. En realidad casi que me lo delegó, porque él Vale, estaba ya como que decía, lo vendo, ya no daba ya, más, porque si bien estaba ganando mucho dinero, ya. ya no soportaba la carga de... Claro, la presión, Porque en su momento... estrés, todo esto. Exactamente. Y lo hacíamos mal en ese momento. Después, de hecho, este libro, muchos fueron de muchas charlas con él y demás, ¿no? Porque lo hacíamos mucho como emprendedor, todo pasaba por el cuello de botella, en su momento de él, después mío, o sea, estábamos en todo, en las entregas de Claro. mercadería, en los problemas del negocio, en los problemas con los empleados, con los clientes, y bueno, Faltaban llegó un momento. sistemas, ¿no? Faltaban también procedimientos para que esto fuera más ágil, ¿no? No, eso sí estaba, pero siempre como que teníamos demasiado control nosotros de Mm, todo. O sea, vale, el último vistazo lo teníamos que ya. hacer No y delegabais eso. realmente, no era una delegación total, era parcial. Había procedimientos, había un montón de cosas, pero estábamos muy metidos en la operatoria del negocio, digamos. Ujú, Entonces eso trae los problemas, digamos, de las trampas que yo hablo del emprendedor, ¿no? Esto de estar 24 horas pensando en el trabajo, trabajando muchísimas horas, un desgaste físico muy grande, después dejas de cuidar la salud. Fue muy gracioso porque él, cuando empezó con ese trabajo, subió como 30 kilos mm, y yo cuando era emprendedor, empleado, bueno, iba al gimnasio, me mantenía en ujú. forma y demás. Y cuando empecé a cumplir su rol, subí 30 kilos después de él. Lo modelaste, lo Porque, copiaste entero, incluso los kilos. claro, pero es un poco la dinámica, ¿no? Claro, Ese trabajo así físico, constante, sin descanso, sí, sí, y sí, no sí, te das cuenta y después empiezan a intervenir otras trampas, como que te empezás a acostumbrar a vivir, tener un nivel de vida, un ingreso económico alto, claro, lo cual hace que empieces a aumentar mucho tu gasto de vida, que yo también eso digo, hay que medirlo, o sea, no digo no vivir bien, pero tampoco tener por demás si no lo necesitas, o claro, sea, en un momento, por decir un ejemplo, teníamos, no sé, auto, cuatriciclo, lancha, y ni lo podíamos usar, o sea, claro, nos daba eh, tiempo. era más un problema, aparte del gasto, de tener que estar manteniendo las cosas, que se rompe algo y demás. Ya, Pero bueno, lo que pasaba y lo que le pasa a muchos emprendedores es decir, bueno, trabajo tanto, 24 horas, me mato, bueno, me tengo que dar algún gusto. ya, Y tal vez creo que la solución no va tanto por ahí, sino por empezar a manejarlo mejor como empresario, delegar más, no estar en lo operativo del día a día. Pero bueno, eso fue un proceso que nos costó tiempo descubrir. Yo después de eso, después de algunos años de estar trabajando con él, me gustaba porque nos iba bien, ganábamos bien, pero no ujú, era lo que a mí me gustaba. A mí los claro, alimentos de mascota no era, yo siempre fui más de la rama técnica. Entonces ahí decidí poner mi propia distribuidora de cámaras de seguridad y equipos informáticos, porque bueno, era mi muy bien. especialización. En ese momento me fue muy, muy bien porque era el auge de los smartphones Mm. y de que las cámaras se podían ver por los celulares. Y bueno, en Argentina como hay mucha inseguridad y demás, Fue el producto había... ideal para un tiempo y un lugar ideal. Sí. Y después lo empecé también a ofrecer mucho para comercios, porque también después Mm, nos servía a nosotros en el comercio decir, bueno, hubo tal problema o faltó claro, tal mercadería, hablas con el proveedor, me mandaste o no, y bueno, te fijas en las cámaras, bueno, claro, era un buen está muy momento bien. para eso. Qué bueno, Y ahí, bueno, fue mi emprendimiento ya solo. muy bien. Ahí lo empecé a manejar ya más como empresario, ya tenía personal de venta, de armado de equipo, perdón, de armado de equipo, no, los armados de los pedidos, de los despachos y demás. Y yo me encargaba más que nada de, bueno, los proveedores y lo, lo- lo que no podía delegar en ese momento, pero ya no Ujú. estaba en la venta del día a día de cada cliente, de cada entrega de mercadería y demás. Eh, pero bueno, eso también tiene sus trampas, ¿no?
eh, un poco la misma que el emprendedor, esto de elevar demasiado el nivel de vida. Ujú, Y no solamente eso, sino que a veces los mismos proveedores te exigen ujú, también que vos estés siempre a full, porque te dicen, bueno, si vos no lográs vender tanto, claro. te saco todos los descuentos, y entonces empezás en una vorágine que no podés parar. Y bueno, y el otro problema que tiene, digamos, a nivel ya más empresario, Ujú, es que todo termina dependiendo de tu empresa. Tu ya. vida personal y tu empresa se empiezan a fusionar, tu nivel de vida está muy dependiendo de tu empresa. Ujú, Y bueno, y si llega a haber una crisis a nivel país o de tu misma claro. empresa o de tu sector y demás, Dile como pandemia, que ¿no? todo, claro, se cae todo como un castillo de naipes a la Claro, vez. Entonces ahí es donde yo pienso que es muy importante aprender a invertir también. exacto. Es diversificarlos. Lo que se dice siempre de los huevos no siempre la misma cesta, ¿no? De poder tener huevos en otras cestas. Pero sí, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo porque son habilidades totalmente distintas. Como las habilidades para ser empleado no son las mismas que para ser emprendedor y tampoco son las mismas para ser empresario. Correcto. Para ser inversionista es distinto. Obviamente que si vos ya sos empresario hay parte que conocés ya, Mm, creo que venís de un mejor sí. lugar para hacer ese cambio, pero igual son muchas herramientas y cosas que hay que interiorizarse. Ujú, Y creo que también ahí está la trampa donde muchos caen en estafas, lamentablemente, sobre todo. claro. Dinero rápido, ¿no? Cuando vemos que hay la oferta esta de puedes volver a duplicar o puedes quintuplicar tu dinero en X tiempo. Hay una frase que Sí, una vez escuché también que exactamente, me gustó, que si es demasiado bueno para ser cierto, es que es así. Es que es demasiado bueno para ser cierto. Así tal que cual. yo creo que es esto, ¿no? Al final es tener conocimiento, ¿no? Tener también la educación financiera, que es lo que tú también en tu libro hablas, ¿no? Esa idea de que a veces a los gobiernos no les interesa que la gente sepa, que tengan el conocimiento, porque una gente Bueno, educada es gente que se puede rebelar, gente que se puede también poner en contra. sí, y es más difícil de contentar también, ¿no? Claro, Porque si vos querés obtener el voto de un empresario, de un inversionista o de un emprendedor también, exacto, necesitas darle condiciones macroeconómicas buenas, buenas correcto. leyes, impuestos bajos, un montón de cosas que son difíciles de realizar. En cambio, tal vez en la clase más baja, Dale con fútbol. una ayuda económica o más feriados o cualquier cosa muy Exacto. simple, Sí, ya es sí, más sí. fácil. Un mundial, Entonces, fútbol, o dale alguna ayudita o paguita y ya está. claro, es mucho, mucho más barato. Y aparte, bueno, muchos hablan de esto de si vos le quitas a uno y le das a cuatro, Exacto, perdés un voto, pero ganás cuatro. Entonces las exacto. matemáticas de la política Era así. en todos los países del mundo un poco se rigen por esa Yo creo que al lógica, final es ¿no? el objetivo. El objetivo es ganar elecciones. Ya no es ni gobernar bien, ni gobernar mal, ni hacer, es ganar elecciones. Porque quien gana elecciones es quien tiene el dinero. Ya está. Poder, dinero. Y el problema de eso también es que mucho se hace pensando en el corto plazo Exacto. y bueno, es difícil cambiar cosas realmente a futuro. Bueno, un poco en el libro, un poco de costado de la política, ¿no? También Claro. creo que es importante que los ciudadanos nos participemos más, ¿no? Porque yo siempre lo evité y bueno, por ahora lo sigo evitando, porque bueno, siempre estuvo mal visto, por lo menos en mi cultura, el Ya. político, digamos, era el que no era bueno para nada más, entonces era político. Sí, sí, sí. Pero eso para mí hay que repensarlo, Claro. porque si solo vamos a dejar que la- lo peor de la sociedad sean los políticos, y bueno, así van a ser nuestros países, ¿no? Sí, sí, es un Eh, reflejo de lo que está ahí en las bases. ¿Y cómo hiciste el cambio, Agustín Pablo, para llegar a ser inversor? ¿Cómo pasas desde esa mentalidad de empresario con las cámaras, con el tema de seguridad, con también colaborando.net, a invertir? bueno, ahí fue cuando pasaron dos cosas. Primero, bueno, ya había descubierto todas estas trampas y Ujú, demás, y después algo, digamos, de mi vida personal. Mi hija menor tiene autismo. vale. Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿qué le voy a dejar cuando yo no esté Mm, también, ¿no? importante. Me gustaría que ella se pueda valer por sus propios medios, seguramente que sí, pero bueno, eh, me- por las dudas, digamos, quiero dejarle algo armado. Ujú, Y ahí pensé que, bueno, mis negocios, mi empresa y demás, es algo que es muy mío, mucho depende de mí. Entonces dije, bueno, no, quiero aprender a invertir, me voy a interiorizar, voy a hacer cursos, para no solamente hacerlo, sino también para después poder enseñar a mis hijas y bueno, y que ellas lo continúen, ¿no? correcto. Y también un poco
Eso por un lado, y eso fue como el disparador final que dijo, bueno, lo tengo que hacer. Ujú, Pero siempre ¿vale? estuvo la idea esta, primero de luchar contra la inflación, porque uno cuando está trabajando, digamos, junta dinero y después dice, bueno, ¿y qué hago con el dinero? Ujú. Opción uno, empezás a comprar todas estas cosas que son problemas, Juguetes, gastos. distracciones, sí, sí. Sí, yo en un momento en el libro hablo, cuando yo ya tenía la empresa de distribución de cámaras de seguridad, me hice una casa muy grande, que hoy considero que no tenía sentido. Ujú. Y muchas veces, si bien yo había liberado ya mi tiempo del trabajo, me la pasaba arreglando la casa, porque cuando es una casa grande, que se rompe el riego, que se rompe la pileta, que se rompe la piscina. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, yo ya tenía esa idea, digamos, Ujú. pero si no sabes qué hacer con el dinero y el dinero se te devalúa, tampoco es una buena opción. Claro. Entonces yo creo que aprender a invertir en cualquier nivel, ¿no? Ujú. Es necesario, es necesario. Entiendo que es un mundo aparte, que hay que aprenderlo desde cero, Correcto. eh, lo cual a veces uno dice, bueno, yo soy, no sé, médico y trabajé tanto, estudié tanto, tantas horas de trabajo, ponerme a estudiar. Bueno, yo creo que lamentablemente es necesario. Mm. Eh, Porque si no, el otro error, aparte de las estafas, es confiar plenamente en asesores financieros. Importante también. Y- Sí, porque el asesor Sí, financiero al final te va a decir lo que a él también le conviene. Como asesor, sí, me conviene que este cliente siga pagando por mis servicios, con lo cual tampoco a lo mejor voy a darle toda la información. sí, hay dos cosas, primero, aparte de eso. Primero, muchos realmente no son buenos en lo que hacen. Y También. para vos distinguir eso, tenés que saber algo. Es como yo Exacto. cuando empecé mi plataforma, estudié programación. No soy un Ujú. excelente programador, pero conozco. Entonces, Correcto. cuando yo estoy hablando con los programadores y demás, detecto un Sabes montón de cuando te cosas que dicen, piensan. claro, te dicen la verdad o dicen a medias, sí. Claro, o tal vez no están viendo algo, digamos, tal vez yo no sé exactamente cómo se resuelve, pero que sé que existe tal solución. Bueno, lo Correcto. mismo pasa con los asesores financieros, digamos, ¿no? Ujú. Hay que conocer. Y después el otro gran problema con los asesores financieros es que suelen hacer, sobre todo en lo que es la bolsa, porque también después están las inversiones en el mundo real, ¿no? Inmuebles, alquileres, departamentos en pozo y demás. Pero lo que es el sistema financiero, los asesores suelen hacer carteras de inversión pensando en el largo plazo y sin estrategias de salida. Es como decir, bueno, invertir en el Ya. S&P 500, que son las 500 empresas mejores de Estados Unidos, y Sí, dejarlo ahí sí, sí. 10 años. Pero hay estrategias mucho mejores, ¿no? Claro, Que involucran algo de trading, pero no trading tal vez de estar todo el día en la pantalla claro. mirando los precios, pero sí decirle, bueno, si este ETF, digamos, empieza a bajar, vendelo y lo Claro, programás y ni siquiera tenés que estar en porque decís, bueno, hay que bancarse que en el medio se caiga 40%. No tiene claro. por qué ser así. Mm. Cuando conoces un poco más, vos decís, bueno, yo invierto, si veo que cae más del 5 vendelo. Claro. O me quedo con la liquidez o veo dónde invierto, pero ni siquiera es que tenés que comer, digamos, todo ese tiempo en el medio con la caída. Y Ujú. esas son cosas que los asesores financieros, cuando yo les preguntaba, digamos, haciendo los cursos y demás, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué lo manejan así? Me dicen, bueno, yo no puedo estar administrando al detalle la compra y la venta con 1000 Ya, clientes. Yo ya, ya. lo pongo y en 5 años vemos. Y así la Más ganancia que cómodo. tenés Es es un tema de comodidad. Sí, sí, totalmente. de Con lo comodidad, de cual, tiempo. con lo cual, Agustín Pablo, nos vamos a la raíz de todo, ¿no? Que es un tema de educación en cualquier ámbito, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, es algo que es a veces incómodo, difícil de hacer porque mucha gente dice, bueno, yo tengo una Ujú. empresa, tengo 40 empleados Correcto. y ponerme de cero. Y bueno, yo creo que a veces me pasan redes sociales con gente, esto ya yendo a otro nivel más Ujú. desviado, ¿no? Veo que se discuten entre sí, bueno, tenés que ir a trabajar, agarrar la pala, le dice uno al otro y demás. Pero el tema es que hay que hacer algo más, porque si Ya, no, estar con la pala toda tu vida, digamos. no, Y lo no, mismo el no. empresario, no es una pala, es una oficina, pero lo vas a tener que Correcto. hacer hasta que te jubiles Sí. y bueno, Esto es entonces como lo de las hay que buscar. cubetas, ¿no? Traer cubetas o crear un canal o crear un acueducto, ¿no? Puedes estar ahí Eso es un yendo al poco río y a nivel volviendo empresarial, o... pero más allá de eso es, perfecto, ya sos bueno en tu negocio, tenés dinero, ¿qué haces con ese dinero? Claro, Solo lo gastás, lo dejás que se devalúe, claro, hacerle comprás trabajar. viviendas que después tal vez no sabés si podés vender o si tenés problemas. Sí, 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 sí. Entonces, esta parte.
es fundamental. Y cuanto mejor estés económicamente, para mí más todavía. Totalmente. Agustín Pablo, nos acercamos ya al final de la entrevista, ha pasado volando. Siempre digo que esto es una muy buena señal. Me gustaría que pudieras dar un último consejo. Sé que has dado también orientaciones, pautas, pero como el último mensaje que quieres también que la audiencia se quede con ello. Y luego también, obviamente, donde la gente puede encontrar tu libro, comprarlo y leerlo. Bueno, yo lo más importante que quiero recalcar es que todos los caminos que uno elige tienen sus complejidades. Lo Ujú, importante es saber dónde vas a poner tu tiempo y tu esfuerzo ujú. para lograr los mejores resultados. Muy bien. Y tomar la mejor decisión que sea para vos. Tal vez en ese momento de tu vida sea un empleo, porque bueno, estás ahorrando o estás Ujú. estudiando una carrera y quieres terminarla y demás, pero que sepas bien qué esperar y no en y qué esperar y qué no en cada caso. Muy bien. Que no te sorprenda después, 30 años después, la vida o la inteligencia artificial, que bueno, es un tema que Correcto. al final no lo Es tocamos, verdad. pero eso va a acelerar todos estos procesos y va muchos trabajos a desaparecer, como ha pasado muchas veces en la historia, solo que más rápido. Sí. Así que es importante que ese cambio te encuentre en una mejor situación, ¿no? Exacto. Tenemos que adaptarnos más rápido. Cambios más rápidos, adaptación más rápida. No, no tiene más. Tal Entonces, cual. Agustín Pablo, para la gente que diga, yo quiero leer la obra de Agustín Pablo, ¿cómo llegamos? Bueno, ¿O ahí cómo podemos ya lo leer La tengo. trampa del trabajo? Sí, La aquí lo trampa del tenemos. trabajo Muy bien, está disponible en Mercado Libre Argentina, muy en bien, Amazon España, Amazon Estados Unidos. muy bien. También está en formato blog en colaborando.net. Qué bueno, Y bueno, en mis redes sociales son Agustín Pablo Mazún, está ahí en LinkedIn, en YouTube, en Instagram. qué bueno. Bueno, también las redes de colaborando.net. Ahí estamos Está estupendo. presentes. Pues Agustín Pablo, desde aquí recomendamos esta obra, este libro que también nos puede ayudar, ¿no? Poder ser consciente de en qué lado o en qué ámbito nos encontramos, en qué fase de esta progresión podemos estar y que también desde la libertad escojamos dónde queremos también llegar a ir o llegar a situarnos. Y qué mejor forma también de hacer esos cambios que con grandes expertos como ha sido Agustín Pablo, que hoy nos ha brindado su tiempo, su expertise, sus vivencias y también con su obra de La trampa del trabajo, una obra que seguro que va a hacer que la gente se cuestione al menos su vida actual. Muchísimas gracias, que tengas un feliz día. Gracias. Hasta luego. Abrazo fuerte, cuídate. Chao.